السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenidos a este canal. Vamos a continuar en nuestra lectura del libro Aqidat al-Tawhid, el libro del credo del monoteísmo, en el cual aprendemos un poco sobre nuestra creencia, nuestra doctrina Aqida. Y vamos a continuar leyendo en el tercer apartado del primer capítulo, en el cual el autor dice: Fi bayan al-inhirafi an al-aqidati wa subul tawaqqih, las causas o los medios por los cuales uno se desvía de la aqida correcta y cuáles son las maneras de prevenirlo. Por tanto, tenemos unas causas de por qué la gente se desvía del credo correcto y cómo prevenirlo. Dice: الانحراف عن العقيدة الصحيحة مهلكة وضياع لأن العقيدة الصحيحة هي الدافع القوي إلى العمل النافع. Dice que el desviarse de la aqida correcta es una perdición y conduce a la destrucción, porque la aqida correcta es el primero o el medio más importante para motivar a uno a hacer acciones buenas, acciones del bien. Por esa razón es muy importante entender cómo es que uno se desvía de la aqida correcta para evitarlo, ¿no? Dice: والفرد بلا عقيدة صحيحة يكون فريسة للأوهام والشكوك التي ربما تتراكم عليه فتحجب عنه الرؤية الصحيحة لدروب الحياة السعيدة. Dice que cuando un individuo no tiene esa aqida correcta, no está gobernado y dirigido por esa aqida correcta, es una presa fácil para las dudas, para la confusión, que puede conducirle al desvío de lo que es el camino que busca hacia la felicidad, ¿vale? Dice: حتى تضيق عليه حياته ثم يحاول التخلص من هذا الضيق بإنهاء حياته ولو بالانتحار كما هو الواقع من كثير من الأفراد الذين فقدوا هداية العقيدة الصحيحة. Dice que incluso esa confusión que le viene a uno si no tiene las respuestas esenciales de por qué existe, de por qué está en esta vida, de qué es lo que hace en esta vida, no tiene esa tranquilidad mental porque no tiene esa aqida correcta, esa respuesta a todas esas dudas, eso le causa una confusión e incluso le causa ansiedad que puede llevarlo a buscar la manera de salir de esa ansiedad, incluso con el suicidio, wal-iyadu billah. Y ese es el caso de muchos individuos que no tuvieron esa oportunidad de aprender y aplicar la aqida correcta en sus vidas. Dice: والمجتمع الذي لا تسوده عقيدة صحيحة هو مجتمع بهيمي يفقد كل مقومات الحياة السعيدة. Dice la comunidad que no esté bien guiada o gobernada por un credo correcto, por unos principios basados en la justicia, basados en lo que Allah Azza wa Jal decretó, está condenada a ser como animalesca, a ser libre de moralidad, de ética, ¿vale? وإن كان يملك الكثير من مقومات الحياة المادية, aunque tenga esa sociedad, aunque tenga riquezas mundanas, tenga tecnología, tenga avances infraestructurales, etc., todo eso no le sirve si carece de una aqida correcta, de una guía adecuada, ¿vale?, hacia la ética, hacia lo que es bueno. Dice: التي كثيرا ما تقوده إلى الدمار كما هو مشاهد في المجتمعات الكافرة لأن هذه المقومات المادية تحتاج إلى توجيه وترشيد للاستفادة من خصائصها ومنافعها ولا موجه لها سوى العقيدة الصحيحة. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. Dice que incluso llega al punto de que cuando uno tiene estos poderes, esta riqueza, esta capacidad, pero carece de esa guía y esa aqida correcta, utiliza ese material, esa fuerza, ese poder que Dios le ha dado como medio de destrucción, de opresión a los débiles, etc. ¿Por qué? Porque le falta esa guía, le falta esa aqida correcta que le da la conciencia de ser justo, de actuar de manera equitativa con la gente, etc. Y si no tienes un medio de canalización de ese poder y esa gran fuerza que Dios ha otorgado a mucha gente,
si no tiene una buena manera de canalizar esa energía, ese poder, esa tecnología, acaba utilizándose muchas veces en el caos y en la destrucción. Y por eso Allah Azza wa Jal ordena a los profetas diciéndoles: Ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibat, o mensajeros, comed de at-tayyibat, de las cosas lícitas, permitidas, halal, buenas, puras para vosotros, wa'malu salihan, y realizad acciones buenas y justas. Por tanto, las dos cosas van de la mano, tanto las buenas acciones como el poder mundano y la fuerza, etc. Y luego nos da otro ejemplo donde Allah Azza wa Jal dice: وقال تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. En estas aleyas, Allah subhanahu wa ta'ala habla de sus bendiciones hacia algunos de sus mensajeros, ¿vale? En este caso habla de Daud y Suleimán, David y Salomón. Dice Allah Azza wa Jal: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا, y le dimos a Daud grandes bendiciones que incluyen tanto las buenas acciones como las bendiciones mundanas de poder y de capacidades que eran extraordinarias en su tiempo, o avances que no podían realizar otras personas. Dice, por ejemplo, Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid. Allah le proporcionó muchas de las bendiciones mundanas, como por ejemplo que las montañas suplicaban con él o alababan a Allah subhanahu wa ta'ala, también lo hacían los pájaros, y le facilitó, le amoldeó el hierro para que pudiera fabricar armaduras, para que pudiera fabricar todo tipo de utensilios. Dice Allah Azza wa Jal: "Ani'mal sabiqatin wa qaddir fi as-sard", para fabricar armamento o armaduras, etc. Wa'malu saliha. Y este es el punto de por el que menciona la ley al Sheikh. Dice que Allah le ordena de hacer acciones justas. Por tanto, no solamente es tener riqueza, tener poder, tener conocimiento, ciencia, sino también aplicarlo en aplicarlo en el bien, en hacer acciones justas, actuar bien, obedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Las bendiciones se tienen que agradecer poniéndolas en aquello que complace a Allah, complace a Dios subhanahu wa ta'ala. Dice: Inni bima ta'maluna basir. Y Allah le recuerda a su siervo Daud que él observa bien todo lo que hacemos. Por tanto, las bendiciones que Allah nos ha dado, ¿en qué las utilizamos? ¿En el bien o en el mal? También menciona las bendiciones que Allah Azza wa Jalla le dio a Suleimán. Dice: "Wali Suleimán الريح غدوها شهر ورواحها شهر". Allah le facilitó o puso a disposición de su siervo Suleimán y su mensajero el viento, en el cual podía acceder con él y hacer viajes en cortos periodos de tiempo, que son viajes largos, etc. Dice: وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, y le dio acceso a cobre fundido, etc., con tal de también fabricar todo tipo de herramientas. Dice: وَمِنَ الْجِنِّ, también puso a su disposición los jinn, los genios, que hacían para él cualquier tipo de trabajo, etc. من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. Le fabricaban mimbares o محاريب, tamathil, estructuras de distintos tipos, etc. Todo eso son bendiciones mundanas que Dios le dio a Suleimán. اعملوا آل داود شكرا. Y luego dirige ese mensaje a la familia de Daud en general y les dice: realizad el agradecimiento con Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, os hemos dado todas estas bendiciones, falta agradecer esas bendiciones. Y el agradecimiento tiene que ser con las acciones, es decir, no solamente agradecer con la boca, sino también la manera de agradecer las bendiciones es ponerlas en aquello que complace a Allah y no desobedecer a Allah con esas bendiciones.
Dice Ta'ala: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, y pocos de mis siervos son los agradecidos. Continúa diciendo: فقوة العقيدة يجب ألا تنفك عن القوة المادية فإن انفكت عنها بالانحراف إلى العقائد الباطلة صارت القوة المادية وسيلة دمار وانحدار كما هو المشاهد اليوم في الدول الكافرة التي تملك مادة ولا تملك عقيدة صحيحة. Dice que extraemos de estas aleyas que la fuerza mundanal o la riqueza tiene que ir siempre acompañada de la aqida correcta y de las buenas acciones, porque si estas dos se separan puede llevar todo eso a la destrucción y al caos. Wal-'iyadhu billah. A continuación dice: وَالْإِنْحِرَافُ عَنِ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ لَهُ أَسْبَابٌ تَجِبُ مَعْرِفَتُهَا مِنْ أَهَمِّهَا. Nos va a mencionar cuáles son. Dice que la aqida, el desvío de la aqida correcta, tiene varias causas, varias razones por las cuales se desvía la gente, y las más importantes son las siguientes. Dice la primera: الجهل بالعقيدة الصحيحة بسبب الإعراض عن تعلمها وتعليمها. La ignorancia. El primer paso para el desvío es la ignorancia, el no buscar el conocimiento, el no querer aprender. Cuando ocurre eso, la gente pues obviamente se desvía de lo que es la verdad. أو قلة الاهتمام والعناية بها حتى ينشأ جيل لا يعرف تلك العقيدة ولا يعرف ما يخالفها ويضادها. Lo que ocurre en que no le damos importancia a educar a la gente sobre estos principios, esta aqida del musulmán, a los musulmanes explicarles su aqida correctamente, surge una juventud que carece de estas herramientas y de estos conocimientos que le van a proteger del desvío. Entonces cree que lo correcto es falso y lo falso es verdadero. Como dice aquí: فيعتقد الحق باطلا والباطل حقا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. Menciona una cita de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, el compañero del profeta, que dice que el Islam se va a desvanecer nudo por nudo si surge gente de la comunidad que no conoce la jahiliya. ¿Qué significa que no conoce la jahiliya? Significa que no conocen el desvío, no conocen los peligros, porque si conoces los peligros podrás evitarlos. No conoces el mal para actuar sobre él y hacerlo, sino conoces el mal para evitarlo. Dice: التعصب لما عليه الآباء والأجداد والتمسك به وإن كان باطلا وترك ما خالفه وإن كان حقا كما قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. El segundo motivo por el cual la gente se desvía es el ta'assub, el seguir ciegamente y aferrarse a todo aquello que hacían los ancestros o los padres, independientemente de si era algo correcto o era algo incorrecto, si era algo basado en unas pruebas o no. Y menciona como prueba de ello que Allah Azza wa Jal dice: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ Allah. Si se les dice: seguid aquello que ha hecho descender Dios, aquello que ha venido de la revelación, dicen: vamos a preferir seguir aquello que hemos encontrado a nuestros padres hacer. Hemos encontrado que nuestros padres adoraban estatuas, nosotros adoramos estatuas. Hemos encontrado que nuestros padres realizaban estas acciones, hacemos como nuestros padres. Dice: y si sus padres estuvieran en un desvío claro y no tuvieran ningún conocimiento de lo que hacían, también vas a seguirles en ese desvío. Por tanto, este es uno de los principios que mucha gente pues cae en ellos, ¿no? De que se desvían. ¿Por qué? Pues porque siguen ciegamente a los padres y a los ancestros, y eso es una de las causas también. La tercera causa dice: التقليد الأعمى بأخذ أقوال الناس في العقيدة من غير معرفة دليلها ومعرفة مدى صحتها كما هو الواقع من الفرق المخالفة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وصوفية وغيرهم حيث قلدوا من قبلهم من أئمة الضلال فضلوا وانحرفوا عن الاعتقاد الصحيح. La tercera causa con la cual la gente se desvía de la aqida correcta es seguir ciegamente las aqidas de la gente sin cuestionar.
y lo que es obligatorio sería cuestionar sobre el delil, dónde está la prueba, dónde está lo que respalda tu postura, y no seguir ciegamente a los sabios del desvío, o entre comillas sabios, que te explican la aqida tergiversada y uno se cree que es la verdad. Por tanto, hay que cuestionar, hay que buscar cuáles son las pruebas de lo que tú me estás diciendo. Y menciona aquí grupos o sectas que hubo en el pasado, como el Mu'tazila, etcétera, el Asha'ira o Sufía, y algunas que aún siguen vigentes hoy en día. Por tanto, uno tiene que intentar buscar el conocimiento y aprender su religión de las fuentes correctas del Corán y la Sunna. Después también al-ghulu fi al-awliya wa as-salihin wa raf'uhum fawqa manzilatihim bihaythu yu'taqadu fihim ma la yaqdiru alayhi illa Allah min jalbi an-naf'i wa daf'i ad-durr واتخاذهم وسائط بين الله وبين خلقه في قضاء الحوائج وإجابة الدعاء. Dice, otra de las razones por las cuales mucha gente se desvía de la aqida correcta es venerar excesivamente a los llamados piadosos, a los santos, etc., hasta tal punto de que les dan unas habilidades, unos poderes que no son excepto para Allah, unos poderes de beneficiarte y de perjudicarte que solamente puede hacer Allah, ¿vale? Y esa veneración excesiva lleva a extremos, incluso llegan a adorar a esa gente que son seres humanos como tú y como yo, que no merecen nada de esa adoración y esa veneración excesiva, ¿vale? Dice حتى يؤول الأمر إلى عبادتهم من دون الله والتقرب إلى أضرحتهم بالذبائح والنذور والدعاء والاستغاثة وطلب المدد كما حصل من قوم نوح في حق الصالحين. Y dice que llega al punto de adorarlos en vez de Allah y acercarse a ellos y a sus tumbas y sacrificar en sus nombres, sacrificar para sus tumbas, etcétera, suplicarles en vez de Allah, la dua, la súplica, suplicas a Allah, pides a Allah que te dé, no a los muertos, a fulano. Y esto es tal como ocurría en los politeístas en la época del mensajero de Allah, Noé, ¿vale? Que dicen حين قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا, que decían no abandonéis a vuestros dioses, no abandonéis a Ya'uq, a Yaguth, a Nasr, a estos dioses, a Suwa', etc., porque estos dioses no eran simplemente estatuas, sino eran la representación de hombres piadosos que hubo en esa época y que cuando murieron construyeron esas estatuas en personificación de esas personas, y por tanto no es que adoraban simplemente a piedras, sino que adoraban a esos santos. Por tanto, de ahí extraen muchos de los Quburiyun, de los que adoran a tumbas, etc., estos principios como lo hacían los politeístas, والعياذ بالله. وكما هو الحاصل من عباد القبور اليوم في كثير من الأمصار. ¿Vale? Y menciona que esto es lo que ocurre en muchos de los adoradores de tumbas, والعياذ بالله. También الغفلة عن تدبر آيات الله الكونية وآيات الله القرآنية والانبهار بمعطيات الحضارة المادية حتى ظنوا أنها من مقدور البشر وحده فصاروا يعظمون البشر. ¿Vale? Dice también el menospreciar la educación de la aqida correcta, o menospreciar el buscar y la interpretación de las aleyas de Allah, tanto las aleyas que son las creaciones de Allah, como las aleyas que son la revelación, las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, los dos tipos de aleyas, los signos visibles, que son la creación, todo lo que nos rodea, esto indica que hay un Dios, que hay un creador, y también las aleyas del Corán, que son la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, o se asombran de sus acciones. ويضيفون هذه المعطيات إلى مجهوده واختراعه وحده كما قال قارون من قبل إنما أوتيته على علم عندي وكما يقول الإنسان هذا لي وقال إنما أوتيته على علم. Y menciona algunas de las aleyas en las cuales Qarún, gente antigua, decía: esto lo hice por mi conocimiento, esto lo he conseguido por mi sabiduría, por mi ciencia, por mi aprendizaje, o esto es mío. Eso lo ha creado el ser humano, pero el que lo ha facilitado es Dios. Es decir, Dios ha creado a la mente que ha creado el avión. Por tanto, no te asombres tanto de
el ser humano ha hecho estas cosas, por tanto ya no necesitamos a Dios. ولم يتفكروا وينظروا في عظمة من أوجد هذه الكائنات وأودعها هذه الخصائص الباهرة وأوجد البشر وأعطاه المقدرة على استخراج هذه الخصائص والانتفاع بها. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. Y dice el Sheikh Al-Fawzan Hafidahullah que no se han dado cuenta o no se han fijado en quién ha creado esta creación, quién ha creado el ser humano, quién ha facilitado que el ser humano se beneficie de estas infraestructuras, que fabrique, que utilice las herramientas que Allah Azza wa Jalla le ha otorgado en primer lugar. Si uno se observa en estas cosas, en la creación, en los cielos, la tierra, las montañas, los animales, los pájaros, etc., va a darse cuenta de que todo eso, todo ese conocimiento que está infundido en esta creación fue consecuencia de alguien sabio, de alguien todopoderoso, que es el creador, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal os ha creado y todo lo que hacéis, menciona Allah en el Corán. Dice también: أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. ¿Acaso no observan en el dominio de los cielos y la tierra y todo lo que ha creado Dios? Y dice Allah Azza wa Jal: Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala min as-sama'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakum al-anhar wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibayn wa sakhkhara lakum al-layla wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. ¿Acaso no veis que Allah Azza wa Jal ha creado los cielos, la tierra, ha hecho descender de los cielos agua, luego ha creado, os ha facilitado los ríos, os ha facilitado que naveguéis por el mar, etc.? Todas estas bendiciones, y al final dice: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Y si fuerais a intentar enumerar las bendiciones de vuestro Creador o de Allah, no podríais enumerarlas. Por tanto, el observar en estas bendiciones, eso, el no hacerlo, es lo que causa a la gente muchas veces desviarse de la aqida correcta. Dice también: أصبح البيت في الغالب خاليا من التوجيه السليم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فالأبوان لهما دور كبير في تقويم اتجاه الطفل. Las causas que hacen el desvío fácil en la aqida es que no se le da importancia a la educación islámica en los hogares, ¿vale? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que todos los recién nacidos nacen con esa inclinación, esa fitra hacia la verdad, pero sus padres los transforman, ya sea hacia unas religiones como el judaísmo o el cristianismo o otras religiones. Por tanto, esto nos indica que los padres tienen un quehacer muy importante en la educación de sus hijos, sobre todo en estos ámbitos. Dice: إحجام وسائل التعليم والإعلام في غالب العالم الإسلامي عن أداء مهمتهما فقد أصبحت مناهج التعليم في الغالب لا تولي جانب الدين اهتماما كبيرا أو لا تهتم به أصلا. Dice que también de las causas que nos llevan a ello es que no se le dan mucha importancia a la educación en la doctrina correcta en los medios de comunicación, en los medios educativos de muchos de los países musulmanes. Dice: وأصبحت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الغالب أداة تدمير وانحراف أو تعنى بأشياء مادية وترفيهية ولا تهتم بما يقوم الأخلاق ويزرع العقيدة الصحيحة ويقاوم التيارات المنحرفة حتى ينشأ جيل أعزل أمام جيوش الإلحاد لا يدين له بمقاومتها. Los medios de comunicación, tanto sean visuales o auditivos, o sean medios de comunicación de prensa, etc., no le prestan atención a estas cosas también y se entretienen más en cuestiones de ocio, de entretenimiento, etc., y no le dan gran importancia a educar a la gente con estos principios y esta aqida. A continuación empieza a mostrarnos cuáles son los medios de prevención de esta desviación en la aqida. Dice: وسبل توقي هذا الانحراف
تتلخص فيما يلي. Se resume en los siguientes puntos. El primero, الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتلقي الاعتقاد الصحيح منهما كما كان السلف الصالح يستمدون عقيدتهم منهما. El primer punto es esforzarnos en buscar esa creencia correcta, extraerla del Corán y la Sunna, basar nuestra creencia en las fuentes del Corán y la Sunna, que son la revelación, como lo hacían nuestros piadosos predecesores, radiyallahu ta'ala anhum. Dice: وَلَنْ يُصْلِحَ آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها مع الاطلاع على عقائد الفرق المنحرفة ومعرفة شبههم للرد عليها والتحذير منها لأن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. Y dice que nada va a beneficiar esta umma excepto aquello que benefició y dio prosperidad a la primera parte de la umma, a los primeros musulmanes. Por tanto, debemos de intentar seguir ese ejemplo, seguir ese camino. Y también es importante echar un vistazo a las distintas ideologías contradictorias al Corán y la Sunna, con tal de evitar que causen confusión y causen dudas a la juventud, etc. También العناية بتدريس العقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح في مختلف المراحل الدراسية وإعطاؤها الحصص الكافية من المنهج والاهتمام البالغ في تدقيق الامتحانات في هذه المادة. También de los medios que nos van a prevenir ese desvío es educar a los niños en los colegios, en los sistemas educativos, a esta aqida correcta y darle las clases pertinentes. también أن تقرر دراسة الكتب السلفية الصافية ويبتعد عن كتب الفرق المنحرفة كالصوفية والمبتدعة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم إلا من باب معرفتها للرد ما فيها من الباطل والتحذير منها. De los medios de prevención es educar, utilizar libros que contengan la aqida pura, la aqida de los salaf salih, de nuestros piadosos predecesores de los salaf salih, de Ahlus Sunnati wal Jama'a, y evitar libros que contengan desvíos como libros de Sufía o del Asha'ira, etc. Y esto es importante para la construcción de esa primera formación de los estudiantes o de la gente que quiera aprender la aqida correcta, y luego más adelante puede uno echar un vistazo a otros libros para ver dónde tienen el fallo o dónde contradicen el Corán y la Sunna, con tal de fortalecer esa aqida basada en la verdad de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Y por último, قيام دعاة مصلحين يجددون للناس عقيدة السلف ويردون ضلالات المنحرفين عنها. Y también el trabajo de los du'at, de la gente que propaga el Islam de una manera adecuada, con buenos modales, con buenas acciones, y educando a la gente a esa aqida correcta. Y wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaikum.